Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. En la Edad Media las enfermedades predominaban y la situación sanitaria era muy precaria, con unas condiciones higiénicas muy propicias para el surgimiento de enfermedades. Esto dio lugar a que la población tuviera una esperanza de vida breve, con una media situada entre los 35 y 40 años. La mortalidad infantil tenía unas tasas bastante considerables, lo que hacía que una tercera parte de los infantes no alcanzasen los 5 años de vida. Las guerras eran otra causante de muertes de este periodo. Las guerras eran llevadas a cabo por los valladores, quienes no solo se podían morir a causa del ataque del enemigo, sino que también podían fallecer debido a diversos factores, como puede ser la sed. Se cuenta que durante las batallas en las cuales no disponían de agua, los guerreros bebían el agua depositada en su espada, o como último recurso, llegaban a beber su propia orina. También a lo largo de la Edad Media, la pena de muerte formaba parte de muchos sistemas penales. El Código Justiniano mantiene los distintos tipos de penas capitales según el tipo de delito y la clase social del autor, castigando más a los esclavos y clases inferiores. Desaparece la pena de cuyu, la esclavización y la de luchar contra los gladiadores. Aparecen numerosas penas capitales por cuestiones religiosas: sacrilegio, adulterio, posesión de libros heréticos, proselitismo religioso, herejía, entre otros. La pena por la herejía comenzó a ser la hoguera. Los métodos de tortura y ejecución eran terribles en la antigüedad. Desde elefantes aplastando cabezas hasta empalamientos y desollamientos son algunos de los castigos mortales realizados tiempos atrás. Muerte por elefante. El aplastamiento por elefante fue un método de ejecución común para aquellos que eran condenados a muerte. Estos animales eran utilizados en la cultura asiática para aplastar la cabeza y el torso de los ajusticiados en crueles ceremonias de ejecución. Esto se dio especialmente en el sur y sudeste de Asia en la época medieval, así como en la India, donde se mantuvo esta práctica hasta bien entrado el siglo XIX, para ejecutar mayormente a saqueadores y bandidos. Esto fue casi durante 4000 años. Los elefantes se utilizaban en este caso para aplastar a los cautivos en ejecuciones públicas. Los enormes cuadrúpedos no solo eran usados como apisonadoras, sino también para herir a los culpables mediante grandes filos colocados en sus colmillos. Previamente eran entrenados para atormentar hasta el fallecimiento a los que hacían alguna fechoría. Esta utilización de los elefantes a menudo atrajo el interés de los viajeros europeos, que se atemorizaban con las escenas, y se recogió en numerosos diarios contemporáneos y relatos de viajes a Asia. La práctica fue finalmente suprimida por los imperios europeos que colonizaron la región en los siglos XVIII y XIX. La tortura de la rueda. Un bestial método utilizado durante la Edad Media, especialmente en Europa, podría ser considerado un método de tortura más que de ejecución. Se quebraban todos los huesos de las extremidades de la persona, evitando herirlo de muerte. Después de haberle roto todos los huesos, se le dislocaban las articulaciones. Una vez completados estos dos pasos, el condenado era atado a una rueda a la cual se hacía girar provocando su muerte. Si tenemos en cuenta que el reo también se le rompían las costillas, lo que hacía que la respiración fuera extremadamente penosa, la condena a ser quebrado de arriba a abajo y luego llevado a la rueda significaba una muerte lenta y dolorosa que se podía prolongar durante horas e incluso hasta días. La rueda fue un método de suplicio y ejecución empleado en Europa. El método era usado como complemento a la pena capital, como en casos de infracciones graves, como por ejemplo la alta traición y asesinato agravado, empleando un elemento de tortura para horrorizar. El toro de Phalaris. Uno de los métodos de tortura y ejecución más temibles de la época antigua, comúnmente utilizada por la cultura griega, consistía en introducir a los ajusticiados dentro de un enorme toro de bronce por una puerta lateral. La estatua se colocaba encima de una hoguera,
con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los ajusticiados morían lentamente cocinados por las enormes temperaturas alcanzadas en el interior. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. Y lo peor, esto lo hacían en público como una atracción para los que allí se encontraban. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris, cuando le presentó el instrumento. Muerte por empalamiento. El empalamiento es un método de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca, sea por un costado, por el trasero, las partes íntimas, por la boca o cualquier parte del cuerpo. La ejecución por empalamiento fue un método muy utilizado por Vlad, el empalador, en el siglo XV. De este príncipe de Valaquia, actualmente sur de Rumania, se escribieron numerosas historias. Entre ellas, la más famosa es la del escritor irlandés Bram Stoker, quien se inspiró en él para crear la figura del conde Drácula. Leyendas o no, lo que es seguro es que Vlad destacaba por su enorme crueldad a la hora de castigar y ejecutar a todo aquel que se opusiera a su reinado. El método más común fue el del empalamiento. Eso consiste en fijar una lanza en el suelo y colocar al desafortunado encima de ella, introduciendo el afilado pico por el trasero, o en caso de las mujeres, por su parte íntima. Entonces la gravedad entra en juego y por el propio peso de la persona, el cuerpo va deslizándose hasta el final de la lanza, atravesando en el proceso muchos órganos. Hasta nuestros tiempos han llegado grabados sobre cómo se realizaba el proceso, aunque algunos historiadores afirman que fue mucho más bestial en la vida real. De hecho, la muerte no era instantánea, sino que podía alargarse horas e incluso, en algunos casos, días. Muerte por cerramiento. Puede parecer que terminar con la vida de una persona partiéndolo por la mitad es algo ya muy extremo, pero nada más alejado de la realidad. Este método fue ampliamente utilizado en muchas culturas de todo el mundo, aunque predominó en Europa. El proceso se resume en partir un cuerpo en dos verticalmente. Se coloca a la persona boca abajo con las piernas abiertas para que el verdugo, con el uso de una espada, comience a partir desde sus partes íntimas hasta la cabeza. No solo destaca por ser un terrible espectáculo, sino también por ser especialmente cruel. Cruel porque al colocar a la persona con la cabeza abajo, la sangre fluye hasta el cerebro, permitiendo que el condenado se mantenga con vida el máximo tiempo posible. Muerte por desollamiento. Desollar es arrancar la piel del cuerpo. Generalmente se intenta mantener intacta la porción de la piel arrancada. Un animal puede ser desollado en preparación para el consumo humano o por su pelaje. El desollamiento de humanos es usado como un método de tortura o ejecución, dependiendo de la cantidad de piel que se arranque. Este acto es frecuentemente referido como desollar vivo. También existen registros de gente desollada después de su muerte, generalmente como medio para degradar el cuerpo de un enemigo prominente. El desollamiento es una práctica antigua. Existen relatos de asirios desollando un enemigo capturado o a un gobernador rebelde y clavando la piel desollada en el muro de su ciudad, como una advertencia a todo aquel que quisiera desafiar el poder. Los castigos hoy en día para quienes no cumplen la ley poco o nada tienen que ver con los que se realizaban antes. Penas que seguían a juicio sin ningún tipo de control ni garantía tan siquiera, en muchos casos, de que el acusado fuese realmente culpable. Las acusaciones y motivos para que la vida de estos acusados terminase así eran variadas: oposiciones al rey de turno, conspiración, hurto y brujería. Por suerte la justicia ha avanzado y en la gran mayoría de países la prisión suele ser el castigo para quienes no cumplen con la ley. Bien es cierto que en el peor de los casos, muchas naciones que aún mantienen la pena de muerte optan por aplicar la pena capital ante situaciones de máxima gravedad. En cualquier caso, nada se compara con la gran variedad de torturas y ejecuciones que sufrían los reclusos hace algún tiempo.